Bendiciones, buenas tardes para todos mis amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares y consiervos que me escuchan en esta hora de la tarde. Deseo compartir con ustedes una palabra de bendición que va a edificar nuestras vidas, la vida de nuestras familias y nuestro ministerio. La palabra se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Recibe esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. En el tiempo del reinado del rey David, el arca de la alianza se encontraba en otro lugar distante de Jerusalén. En el libro de Segunda de Samuel encontramos que el arca no se encontraba en Jerusalén, pero el rey David había dispuesto en su corazón que el arca del pacto de la alianza regresara a Jerusalén. Y fue así como él dispuso para que fueran a buscarla para traerla nuevamente a Jerusalén. En el trayecto dice la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que había unas personas que llevaban el arca, la llevaban cargada, y Usa tocó el arca, y la ira de Dios cayó sobre Usa, y Usa murió, porque no era la persona encargada para tocar el arca. El arca representaba la presencia de Dios en el tabernáculo para el pueblo de Israel. Dice la palabra en Segunda de Samuel que se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? No quiso pues David traer así el arca del Señor a la ciudad de David, pero la llevó David a la casa de Obed-Edom el Geteo. Obed-Edom el Geteo era de la guardia de David, de la guardia personal de David. Era levita. Y la palabra me dice que Obed-Edom el Geteo era uno de los guardianes del arca. También me enseña la palabra que durante los 3 meses que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, dice que su casa fue bendecida, su familia fue bendecida, y todo lo que él hacía era prosperado por el Señor, a tal punto que llegó a oídos de David, y David quiso volver a traer el arca por segunda vez a Jerusalén. Quiero detenerme en un momento en este pasaje. El rey David escuchó las noticias de las bendiciones de Dios para Obed-Edom el Geteo. Hoy quiero compartirte esta palabra rema. Es tiempo que el arca de Dios repose en tu casa. Es tiempo que la presencia de Dios repose en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras vidas, y podamos recibir bendición. Pero no es así tan fácil. No es solamente creer y esperar que suceda. Obed-Edom el Geteo tuvo algo que hacer. Él honró la presencia de Dios en su hogar, pero como jefe de familia, como jefe de su hogar, puso orden en su casa. Hace algunos días un pastor amigo me comentaba: la congregación ha disminuido en asistencia, ha disminuido en miembros, ya no desean congregarse, no participan de las actividades. Y esto me puso a pensar y me inquietó, porque pude observar y me di cuenta que estaban sucediendo cosas que delante de los ojos de Dios no eran correctas. Si tú y yo, como líderes espirituales, a quien Dios asigna el cuidado de unas personas para que le pastoreemos, para que le edifiquemos,
y para que le discipulemos y estemos juntos con ella en ese camino de crecimiento hacia Dios, y nosotros no hacemos el trabajo, entonces la congregación se apaga, la congregación se aparta, las personas se alejan y buscan un lugar donde sí puedan ser pastoreadas verdaderamente. Obed-edom entendía la responsabilidad, era levita, era un adorador. Y en esta mañana, en esta hora de la tarde, yo quiero instarte a que volvamos al altar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Me pregunto y te pregunto, ¿soy un verdadero adorador? ¿Eres un verdadero adorador? Con mucha tristeza tengo que decir que quizás no. No somos unos adoradores como Dios espera que seamos. Y también con mucha tristeza y no con crítica, debo decir que hay muchas congregaciones en las que últimamente los ministros de alabanza han sido quitados y se está amplificando allí con un radio, con una memoria, con un equipo de sonido, la alabanza. Y déjame decirte que por muy bonita que sea la alabanza o la adoración que sale a través de esos parlantes, esa alabanza no es grata delante de los ojos de Dios, porque Dios no espera que un equipo le alabe y le adore. Él busca personas como tú y como yo, que seamos verdaderos adoradores, y dice la palabra que Él busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esta sería la primera razón por la que yo convoco a todas las personas, amigos, hermanos, familiares, congregación y consiervos que me escuchan, que volvamos al altar, que volvamos a retomar la senda antigua, que volvamos a buscar a Dios de corazón, que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que busquemos agradar a Dios y no a los hombres. Cuando tú, consiervo, amigo que me escuchas, haces esto, primero arreglas tu vida espiritual delante de Dios. Primero debemos presentarnos delante de Dios y ponernos a cuentas para que pueda venir sobre nosotros, sobre nuestra vida, la vida de nuestras familias, la congregación y la ciudad en la cual Dios nos colocó, ese avivamiento, ese ruá del Espíritu Santo. Mientras nosotros no nos volvamos a Dios, la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y derramaré bendiciones sobre nosotros. Pero mientras no busquemos a Dios con un corazón genuino, con un corazón humillado, con un verdadero arrepentimiento, este es el primer paso que hoy debemos hacer para volver a tener el avivamiento espiritual que otrora tuvimos. Somos la generación que Dios demanda en este tiempo de la tecnología, de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, que volvamos a los rudimentos antiguos. Pero no podemos dar de lo que no tenemos. Dios nos insta, Dios me insta, y yo les insto, mis hermanos, mis amigos y consiervos, a que volvamos al altar, a que convoquemos ayuno. Cuando el profeta Jonás fue a Nínive a predicar el mensaje de salvación y arrepentimiento, me dice la palabra que el rey de Nínive, cuando escuchó lo que el pueblo había hecho, dice que se levantó de su trono y rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio e hizo ayuno y dio un decreto del rey y convocó que ninguna persona, ni hombre, ni mujer, ni bestia, ni niño, ni niña, ni nadie en aquella nación comiera, sino que ayunaran e invocaran el nombre de Dios. Y dice la palabra allí en el pasaje que el rey de Nínive dice, quizás si hacemos esto, la ira de Dios será calmada y no perezcamos. Yo me pregunto y te pregunto, ¿estamos siendo los verdaderos líderes espirituales que Dios llamó en este tiempo, en este momento?
en esta nación, en tu ciudad. Eres un testimonio allí en medio de los tuyos, en la comunidad, en el barrio en que habitas. Está la presencia de Dios en ti y a través de ti fluyendo para compartir el evangelio de la cruz, el evangelio de salvación, de sanidad, de restauración y vida eterna. ¿Qué tipificaba el arca de la alianza en los tiempos del rey David? La palabra me enseña y me dice que en el arca de la alianza se encontraban 3 símbolos. Y quiero detenerme en un momento en estos 3 símbolos y en lo que ellos significan para nosotros. Me dice la palabra de Dios que en el arca de la alianza se encontraba la vara de Aarón, se encontraba el maná que Dios había dado como alimento al pueblo de Israel en el desierto, y se encontraban las tablas de la ley. Hoy quiero compartirte algo acerca de esos 3 símbolos, y son 3 principios espirituales. Y esos 3 símbolos representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es necesario que tú y yo y la congregación y nuestra familia volvamos a la intimidad con Dios. En el arca de la alianza se encontraba la vara de Aarón. Y me dice la palabra de Dios en el libro de Números que la vara de Aarón de la tribu de Leví ocurrió con ella 4 características. Había florecido, había echado flores, producido renuevos y había echado almendros. La vara de Aarón simboliza a Dios nuestro Padre. La vara significa rectitud, integridad, pureza, transparencia, fidelidad. Eso es lo que es Dios para nosotros y muchos más atributos. La vara de Aarón tipifica que debemos estar en una comunión íntegra delante de Dios en rectitud. La vara simboliza rectitud, y cuando tú y yo estamos en rectitud delante de Dios Padre, entonces ocurrirá en tu vida y en mi vida como ocurrió con la vara de Aarón. Esas 4 características, dice, la vara de Aarón había florecido. Un cristiano sin gracia es una desgracia. Cuando tú ves un árbol, por muy seco que esté y tiene una flor, el árbol se ve hermoso. La flor es símbolo de vida. Cuando tú y yo estamos florecidos espiritualmente, entonces podemos decir que hay vida espiritual en nosotros, que hay comunión con Dios. La segunda característica de la vara de Aarón dice, después de haber florecido, dijo, había florecido, había producido renuevos. ¿Cuál es el renuevo de la vara de Aarón? El renuevo son los discípulos. El renuevo son aquellas personas que Dios ha colocado a tu lado para que las guíes, las instruyas, las enseñes. Para que esta nueva generación en la cual estamos pueda conocer y entender la palabra de Dios. Para que podamos entregar esa estafeta del evangelio sin mancha, del evangelio puro. ¿En quién te estás renovando? ¿A quién le estás transmitiendo todo el conocimiento que Dios te dio? La tercera característica dice, había florecido, había producido renuevos, había reverdecido. Tercera característica, el reverdecer. Muchos de nosotros ya estamos avanzados en edad y quizá, como me ocurre a mí, nos cansamos con más facilidad que antes. Pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, dentro del camino de Dios, Dios nos rejuvenece. Dios nos reverdece. Y déjame decirte que esta palabra llegó a mi corazón. Amigo, amiga, congregación, familia y hermanos que me escuchan. Es tiempo de nuestro reverdecer. Es tiempo de dejar de quejarnos, de lamentarnos y de pensar en las cosas que pudieron haber sido, pero no fueron.
Es tiempo de reverdecer. Es tiempo de retomar el camino por donde andamos. Es tiempo de volver sobre nuestros pasos y corregir el camino y enderezar nuestras sendas. Cuarta característica. Había producido almendro. El almendro produce un aceite. El aceite es tipología del Espíritu Santo. Me dice la palabra que en el arca se encontraba también las tablas de la ley. La ley tipifica el Espíritu Santo, que nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos orienta, nos enseña y nos guía. También me dice la palabra de Dios que en el arca de la alianza se encontraba el maná, alimento que Dios proveyó al pueblo de Israel en el desierto. La Biblia me dice que Jesucristo es el pan de vida. El maná representa a Jesucristo, porque a través de él fuimos hechos aceptos delante del Padre. Porque dice Jesucristo, todo el que a mí viene yo no lo echo fuera. El que me recibe, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios es nuestra paz. Dios es el alimento por medio del cual, a través del Espíritu Santo, nos comunicamos con Dios Padre para entender y recibir su voluntad, sus decretos, sus estatutos y sus ordenanzas. Esto hizo Obed-Edom con su familia. Entendió la simbología del arca de la alianza y antes de poder o de querer hacer cualquier cosa, él primeramente se puso a cuenta delante de Dios para poder llamar a orden a su familia. Cuando él hizo esto, entonces la presencia de Dios simbolizada en el arca de la alianza, me dice la palabra que Obed-Edom, versículo 11, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom el geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Esta es la palabra rema que quiero compartirte, que quiero dejarte en esta hora. Esta es la palabra que Dios ha traído para ti, para mí, para tu familia, para tu congregación, para el entorno donde te encuentras, tu barrio y tu ciudad. Queremos que el ruá del Espíritu Santo se avive en nosotros. El Señor te dice, recibe hoy y ahora la unción del Espíritu Santo, el nuevo avivamiento en tu vida, las promesas del nuevo avivamiento. Durante estos últimos meses hemos recibido palabra que el Señor ha colocado su mirada sobre Colombia, ha colocado su mirada sobre nosotros. Sabemos y entendemos que estamos pasando momentos difíciles, pero también sabemos y entendemos que tenemos un Dios grande y que tenemos que volvernos a Él para que Dios se vuelva a nosotros. La palabra de Dios me dice en el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es esa persona que te está llevando en este tiempo de dificultad a través de él con su testimonio, a conocer lo profundo y lo escondido de la palabra? Lo que dice Daniel 2:22. Yo conozco lo profundo y lo escondido y revelo lo que está en tinieblas. Es la voluntad del Espíritu Santo de Dios en esta hora para ti, mi amigo, mi hermano, congregación y consiervos que me escuchan y familiares, que Dios nos sea revelado en este tiempo para entender los tiempos de Dios, para entender cuál es el camino por donde debemos andar. Ya se acabó el tiempo de andar a ciegas. Se acabó el tiempo de andar con la unción de otro, de anhelar palabra rema, de anhelar palabra de bendición, de anhelar palabra profética. Hoy te digo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios, la palabra profética que tú anhelas se encuentra en las Escrituras.
Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Se acabó el tiempo en que pensemos que el altar es para hacer otras actividades diferentes a predicar la palabra. Se acabó el tiempo que en las congregaciones dejemos de creer en Dios y domingo tras domingo hagamos bazares, hagamos festivales gastronómicos, hagamos culto del amigo y vendamos allí alimentos. Que cojamos el púlpito para ofrecer en algunas iglesias rifas y juegos, bingos o bazares. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, para predicar el evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados, salvación y vida eterna. El púlpito es para predicar el evangelio verdadero, no el evangelio de la prosperidad, dame y yo te doy. Eso no es de Dios. No podemos predicar un evangelio acomodado porque X o Y persona diezman o nos bendicen o nos ofrendan a nuestra vida personal o al ministerio. Es el tiempo de volvernos a Dios. El altar es para predicar la palabra. El altar es para comunicarnos con Dios. El altar no es para cosa diferente. Y si tú, hermano que me escuchas, consiervo que me escuchas en esta hora, estás haciendo esto, no esperes bendición de parte de Dios. No esperes que tu vida espiritual crezca y entonces te vas a secar. El salmista David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Debemos acabar el tiempo de la quejabanza y debemos involucrarnos en la presencia de Dios. Debemos introducirnos en el ruá del Espíritu y anhelar su presencia. Cuando hagamos esto, entonces tu vida cambiará, tu familia cambiará, tu iglesia, la congregación que Dios por su misericordia ha colocado en tus manos para que dirijas, la vida y las almas de esas personas serán restauradas. Si esas familias son restauradas, la iglesia va a hacer un impacto en medio de la comunidad donde se encuentra, en medio del barrio. Y si muchas iglesias en esta ciudad hacen lo correcto, entonces vendrá un impacto en la ciudad. Y si todas las ciudades hacen un impacto, vendrá un impacto nacional. Esto fue lo que ocurrió con Obed-Edom. Cuando al rey David llegaron mensajeros diciendo: ¿sabe lo que ha ocurrido en casa de Obed-Edom? Obed-Edom ha recibido bendición. Y entonces, lo que empezó como simplemente un guardián del arca del pacto de la alianza en casa de Obed-Edom, cuando él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios y toda su familia se volvió en una a Dios, dice que su casa fue bendecida y todo lo que él hacía era bendecido y multiplicado. Y fue tanto el impacto de un hombre que su nación fue bendecida, que aún movió las autoridades. El rey era la autoridad y su corazón fue movido a misericordia. Queremos que nuestro país, Colombia, cambie. Vuelve al altar. Deja de estar hablando de X o Y candidato y de estar participando en lo que Dios no te ha llamado a hacer. La Biblia dice que Él constituyó reyes y sacerdotes. Y si tú eres un sacerdote, un ministro de culto, un ministro del altar, no veo por qué tienes que estar en política. O eres lo uno o eres lo otro. Y si tú desechas el llamado que Dios te dio, déjame decirte que Dios te quitará y colocará otro en tu lugar, que sí desees servir a Dios en integridad. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Termino nuevamente con esta palabra rema. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom el geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom. Padre amado, gracias por tu palabra, que es especial, porque salió de un Dios especial, que vino por el Espíritu Santo, que es especial, para ser depositada en corazones especiales. Padre, que esta tu palabra cumple el propósito
la metamorfosis por el cual tú la has enviado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, con acción de gracias. Amén. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, familiar que me escuchas o consiervos que me escuchan. Si en este momento de tu vida no has hecho una oración recibiendo a Dios en tu corazón o deseas reconciliarte, yo muy amablemente te pido que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Dios y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Límpiame de todos mis pecados. No permitas que yo me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Amigo, amiga, hermano y hermana que hiciste esta oración, es el anhelo de mi corazón que busques de Dios, que busques un lugar donde congregarte, que leas la palabra y que el Espíritu Santo de Dios empiece a transformar tu vida como hace 38 años lo hizo conmigo. No ha sido fácil este caminar. Han habido momentos difíciles de dificultad y tropiezos, pero gracias a la misericordia de Dios en mi vida y sobre mi vida, hoy estoy aquí enfrente de ustedes compartiendo este mensaje con la autoridad que del Señor he recibido. Un abrazo cordial, un saludo fraterno desde la distancia. Su siervo consiervo, servidor y amigo, Pastor Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia, Comunidad Cristiana, Nueva Creación, ensanchando tu ministerio. Bendiciones para todos. Shalom, shalom, shalom.